Hola a todos, me he dispuesto a realizar algunos videos orientativos acerca de las pruebas Saber eh, que aplica el ICFES en grado 11 en nuestro país. Eh, Mencionarles que estas pruebas se llaman estandarizadas porque son pruebas similares que se aplican en todo un territorio. En el caso de Colombia son pruebas que se aplican desde la Amazonia hasta la Guajira. Son las mismas preguntas, tal vez varía el orden en algunas ocasiones, pero son exactamente la misma prueba. Son pruebas estandarizadas porque buscan de manera similar medir, tener una valoración, creo que es más adecuado hablar de valoración, acerca de las competencias que ustedes han venido desarrollando durante toda su época escolar. Recuerden que estas pruebas no miden lo aprendido en el último grado de escolaridad ni en los dos últimos, sino todo el desarrollo formativo en competencias que ustedes han venido desarrollando, que desde nuestra labor docente hemos ido formulando para que ustedes se hagan algunas competencias para poder desarrollar situaciones o sobre todo resolver problemas dentro de contextos específicos. En ese sentido, las pruebas estandarizadas permiten ver qué tan competitivos son ustedes. En términos considero yo más operativos que otra cosa, pero que permitan de cierta manera ver qué tanto de lo que ustedes han aprendido durante su época escolar pueden llevar a la práctica. Entonces, en ese sentido, es importante conocer pues cómo se estructura la prueba y sobre todo qué se nos pregunta en cada una de las áreas. Desde mi área del conocimiento, la cual imparto, que son las matemáticas, pues debemos tomar en consideración los siguientes aspectos. Aquí tenemos, esta es una infografía que he tomado del el website del IDFES, como lo pueden ver. Y aquí se nos esquematiza claramente qué es lo que se pregunta en términos muy generales, ¿no? Entonces nos hablan de que la prueba de matemáticas está enfocada en tres campos: álgebra y cálculo, geometría y estadística. Álgebra y cálculo hace referencia a todos aquellos aspectos que se relacionan con la generalidad numérica. Ejemplo, los casos de factorización que vieron ustedes por allá, si aún les aplican el librito álgebra de Baldor y todo lo que en él hay, pues eso es a lo que se refiere. Pero recuerden que en el IDFES no le preguntan a ustedes los casos de factorización, sino que les ponen situaciones a través de las cuales se van a dar cuenta si ustedes han comprendido el uso de estas técnicas o de estas herramientas. La parte de cálculo pues se relaciona específicamente dentro de su escolaridad con funciones, es más relacionado con las variaciones dentro de situaciones. La parte geométrica pues sí es la que ustedes conocen, es muy simple y muy sencilla, tiene que ver con el manejo de longitudes, áreas o superficies y por supuesto volumen. Esto hablando de manera muy sintetizada, pero tiene que ver también con traslaciones, rotaciones, con congruencias, semejanzas y demás elementos que se encuentran dentro de la geometría. La parte estadística y probabilística, que está aquí inmersa, pues tiene que ver con la parte aleatoria. Tiene que ver más allá de la interpretación gráfica y de la parte descriptiva neta de la estadística, tiene que ver con la parte aleatoria que si bien se basa en aspectos estadísticos, pues van hacia la probabilidad. Tienen que ver con posibilidades y toma de decisiones dentro de situaciones específicas. Bien, entonces esos son los campos y dentro de esos campos se valoran herramientas genéricas y herramientas no genéricas, es decir, más específicas del quehacer matemático. Lo genérico, y aquí ponen un símbolo con las operaciones básicas, pues tiene que ver justamente con lo mínimo que cualquier persona debe saber para desarrollarse en una sociedad de manera crítica. Ejemplo, pues saber sumar, restar, multiplicar y dividir. Ahora, les reitero,
No se pregunta sobre cuánto es 3 dividido 2, porque ustedes deberían saber que eso da un número no entero. Lo que en realidad se hace es, por ejemplo, ustedes saben que 3 por 6 es 18, se saben las tablas, pero es muy diferente que a ustedes, por ejemplo, les digan que si necesitan transportar 18 toneladas de acero de un pueblo a otro, y una camioneta solamente puede transportar 6 toneladas, pues entonces ¿cuántos viajes debe hacer dicha camioneta para poder llevar ese acero de un punto a otro? Entonces aquí en estas pruebas, en estos exámenes, en estas preguntas, en realidad lo que se pone en juego es qué tanto puedo aplicar yo de lo que he aprendido. Saberse las tablas es un elemento necesario, pero no es suficiente para poder resolver los problemas que se nos van a plantear en este examen. Entonces, eso en cuanto a herramientas y en cuanto a las competencias que se nos preguntan desde el área de matemáticas, pues está la parte interpretativa y de representación, que no solamente tienen que ver con la parte estadística o gráfica de la estadística. Diagramas de barras circulares no tienen solamente que ver con eso. Ustedes también tienen que poder estar en capacidad de interpretar y comunicar expresiones matemáticas. Entonces el lenguaje matemático es importante que se maneje. La parte de formulación y ejecución tiene que ver con las estrategias que yo utilizo para resolver una situación. Si volviendo al ejemplo del camión, de la camioneta que va a transportar unos elementos de un lugar a otro, si yo me sé las tablas, pues es una estrategia que puedo utilizar, ¿cierto? Dentro del contexto del ejercicio. Pero si yo sé que las tablas se estructuran a través de sumas consecutivas, pues también puedo dar solución a esta situación a través de la suma. Y estoy utilizando una estrategia diferente. Estoy ejecutando un proceso que, si bien es cierto es diferente, me va a llevar a una misma respuesta. Entonces la cuestión aquí es ver cuál de los procesos es más efectivo para resolver diferentes situaciones. Y esa es la competencia que ustedes deben haber desarrollado. Ver qué posibilidades tienen y sobre todo qué es más efectivo, sabiendo que el tiempo que ustedes tienen para resolver cada punto pues no es lo suficientemente amplio, ¿no? Es un tiempo reducido, es un tiempo muy limitado por decirlo, aunque debería ser lo suficiente. Entonces es importante que manejemos esta parte. La argumentación tiene que ver con el hecho de que si a ustedes se les propone una situación, ustedes pues deben estar en capacidad de poder refutar, de poder considerar si es falso o es verdadero lo que se nos dice. Eso puesto en práctica les va a permitir entonces a ustedes desarrollar de manera adecuada cada uno de los problemas, o bueno, yo digo que son más bien ejercicios, porque problemas como tal pues tienen varias soluciones, ¿no? En el IFE solamente ustedes van a tener una solución, una respuesta correcta. Por tanto, más que un problema, es una situación que ustedes deben resolver. De acuerdo a lo que ustedes resuelvan, entonces se les va a categorizar en 4 niveles. 4 niveles que están íntimamente pues relacionados con los puntajes que ustedes obtengan. Entonces los puntajes que van a obtener ustedes van a ir desde 0 hasta 100. Y de acuerdo al puntaje que ustedes obtengan, van a ubicarse en una categoría 1, 2, 3 o 4. Esta categoría tiene que ver, obviamente, ¿cierto?, con su nivel de competencias puestas en práctica allí en cada uno de estos desarrollos. Entonces, las personas que obtengan un puntaje inferior a 35 o igual a 35, pues se van a ubicar en el primer nivel, 36 a 50 segundo y así sucesivamente. Estos niveles no deben asustarlos, lo que a ustedes les debe preocupar es ver qué de lo que saben pueden poner en práctica. Y para ello entonces aquí rápidamente he traído un ejercicio que está liberado por el IFES y que se encuentra en la plataforma, en el website, donde se nos dice que una persona que vive en Colombia tiene inversiones en dólares en Estados Unidos
y sabe que la tasa de cambio del dólar respecto al peso colombiano se mantendrá constante este mes, siendo un dólar equivalente a 2.000 pesos, que a propósito está bastante ya alejado de la realidad actual, pues porque un dólar está mucho más costoso, ¿no? El caso es que nos dicen que su inversión en dólares le hará ganancias del 3% en el mismo periodo. Un amigo le asegura que en pesos sus ganancias también serán del 3%. Bien, entonces aquí ya tenemos nosotros, antes de ir a hacer cualquier cálculo o intentar resolver cosas, pues consideremos el hecho de que si se nos habla de un 3% en dólares y la tasa de cambio, por aquí nos mencionan, se mantendrá constante, pues será que ese 3% que yo invierto en dólares, en pesos colombianos, va a aumentar o se va a mantener igual. Entonces es ahí a donde tenemos que ir. Entonces nos dicen aquí, la afirmación de su amigo es, y yo ya tengo que reconocer el hecho de que es correcta, intuitivamente, deductivamente, inductivamente, sea que razone de alguna de esas maneras, su desarrollo, su formación a través de todos estos años en cuanto a las proporciones, porque acuérdense que cuando yo hablo de porcentajes, me están hablando de proporciones, me tiene que decir que lo que dice el amigo de la persona, pues es correcto. Y si eso es correcto, yo no me puedo ir a malgastar mi tiempo en la opción, leyendo la opción B y leyendo la opción D. En ese sentido, entonces yo vengo y visualizo. La A dice correcta, pues sin importar las variaciones en la tasa de cambio, aquí ya empezó mal esta opción porque la tasa de cambio se mantendrá constante y si no es la A, definitivamente tiene que ser la C. Y la C nos dice entonces que es correcta, pues el 3% representa una proporción fija, que es lo que les mencionaba, sea en pesos colombianos o en dólares, no va a variar en una y otra, puesto que esa tasa se va a mantener constante. Dice en cualquiera de las dos monedas, puesto que ahí dice el cambio permanecerá constante, listo. Entonces ahí está la opción, ustedes simplemente entonces van y rellenan la C. Este cuadernillo que están visualizando está dentro del website y lo que tiene de bueno es que al final están las respuestas. Entonces ese era el punto 2 que efectivamente nos dice aquí que es la C. Mi recomendación es que ustedes hagan una labor autodidáctica y desarrollen cada uno de estos puntos, ¿sí? Sin ver las respuestas y luego ustedes mismos se valoren, se evalúen, pueden hacerlo de 10 en 10. Desarrollan 10 puntos, miran cuántos buenos tuvieron y así mismo pueden ver su porcentaje de efectividad. Eso sería lo que tengo para decirles en esta primera instancia. Voy a continuar haciendo unos videos instructivos acerca de la resolución de muchos de estos puntos para que miremos la manera que desde mi conocimiento puede ser la más efectiva. Pero recuerden, el que yo lo haga a través de un método, una estrategia, no significa que no se puedan resolver de otro modo, de otra manera, con otra estrategia. ¿Vale? Entonces, mi sugerencia es que saquen espacio para repasar, háganlo ustedes de manera independiente, tomen tiempos, acuérdense que el tiempo por pregunta no va más de 3 minutos, cuando muchos son 2 minutos y medio, y eso generalmente son 2 minutos, entonces simplemente si usted va a resolver 10 puntos, pues no debería tardarse más de 20-25 minutos. Y así ustedes van haciendo ejercicio con el tiempo y su nivel de efectividad. Entonces eso sería por ahora, espero que les sirva y nos veremos en una siguiente ocasión. Que estén muy bien.